Bienvenidos al módulo de desfibrilación del ABC que salva vidas. En esta sesión vamos a hablar de la muerte súbita, de la fibrilación ventricular, de sus implicaciones y su tratamiento, la desfibrilación. Vamos a conocer el desfibrilador semiautomático, sus características y su funcionamiento. Comenzaremos definiendo qué es la muerte súbita. La muerte súbita es aquella parada cardíaca inesperada y repentina que sufre una persona que previamente se encontraba sana. En España la cardiopatía isquémica es la primera causa de muerte y un alto porcentaje de fallecidos de cardiopatía isquémica presentan una muerte súbita, que en la mayoría de ocasiones se debe a una arritmia llamada fibrilación ventricular. En condiciones normales, las células de los ventrículos se contraen de forma sincronizada para conseguir un latido eficaz. En la fibrilación ventricular, el miocardio pierde esa coordinación y sus células comienzan a contraerse anárquicamente, sin ningún control, por lo que no se consigue un latido eficaz, a pesar de la actividad frenética de las células. De modo que en fibrilación ventricular el corazón no late, no es capaz de enviar sangre oxigenada a los diferentes órganos del cuerpo. El órgano más sensible a la falta de oxígeno es el cerebro. Aproximadamente a partir de 3 o 4 minutos las neuronas empiezan a morir y es posible la aparición de secuelas neurológicas aunque el corazón recupere su latido normal. Pero es que además, sin latido cardíaco, el paciente fallecerá en unos pocos minutos. ¿Podemos hacer algo para evitar esto? ¿Existe algún tratamiento para la fibrilación ventricular? Sí, la desfibrilación. La desfibrilación consiste en la aplicación de una descarga eléctrica controlada al corazón, de modo que se reseteen las células que se están contrayendo sin control y el corazón pueda recuperar un ritmo eficaz. La desfibrilación es un tratamiento muy eficaz si se aplica de forma temprana. Se calcula que aplicada en el primer minuto, su eficacia puede llegar al 80-90%, disminuyendo en un 10% por cada minuto que pasa. De modo que cuanto antes realicemos la desfibrilación, más posibilidades de éxito vamos a tener. Pero además, realizando la desfibrilación de forma precoz, reducimos la posibilidad de secuelas neurológicas. Por eso insistimos tanto en que la desfibrilación tiene que ser precoz, al igual que los otros eslabones de la cadena de supervivencia: reconocimiento y alerta precoz al 112 e inicio precoz de las maniobras de resucitación cardiopulmonar. Estos 3 primeros eslabones de la cadena pueden ser llevados a cabo por cualquier persona. Todos podemos aprender a reconocer una parada y llamar al 112. Todos podemos aprender a hacer las maniobras de resucitación cardiopulmonar, las compresiones torácicas y las ventilaciones, porque así estamos manteniendo el riego cerebral hasta que llegue el desfibrilador. Y todos podemos aprender a utilizar un desfibrilador, porque así entre todos podemos salvar muchas vidas. Por lo que hemos dicho hasta ahora, es evidente que para aumentar la supervivencia necesitamos reducir los tiempos de respuesta. Para ello es fundamental, por un lado, que una gran parte de la población esté formada en soporte vital básico. Y por otro lado, que dispongamos de suficientes desfibriladores en el ámbito extrahospitalario para poder desfibrilar en pocos minutos al mayor número de pacientes posible. En absoluto es necesario ser personal sanitario para poder utilizar un desfibrilador. Eso tiene que quedar claro. Cualquier persona puede utilizarlo, simplemente habiendo recibido una pequeña formación inicial. En Navarra, esta formación viene regulada por el Decreto Foral 176/2011. Su duración mínima es de 8 horas, con una actuación cada 2 años de 4 horas. Y en caso de utilizar el desfibrilador, es importante llevar un registro de los datos de la parada, para poder tener un mayor conocimiento sobre la muerte súbita y el uso del desfibrilador en el ámbito extrahospitalario. Y ahora vamos a conocer un poco más sobre el desfibrilador externo semiautomático, o DESA. En el mercado existen numerosas marcas y modelos, pero todos funcionan de igual manera. El DESA analiza el ritmo cardíaco del paciente y si detecta una fibrilación ventricular, recomienda al operador dar una descarga, lo que llamamos un choque. Del mismo modo, si el paciente no tiene una fibrilación ventricular, el DESA no recomendará el choque. La persona que utiliza el DESA es quien aplica la descarga, apretando el botón correspondiente.
a diferencia del desfibrilador externo automático que aplica la descarga sin contar con la intervención del operador. Los DESAs son fáciles de utilizar, son fiables, son actualizables, de modo que si cambian las recomendaciones podamos actualizar el software. Son ligeros, son fáciles de transportar para que puedan ser utilizados en cualquier lugar. Y finalmente son seguros. Aunque queramos dar un choque a alguien, si el desfibrilador no ha recomendado el choque porque no ha detectado la fibrilación ventricular, no podemos hacerlo. Es decir, no hay posibilidad de aplicar una descarga si el desfibrilador no la ha recomendado. Todos los DESAs tienen estos elementos comunes. El botón de encendido, algunos se encienden al abrir la tapa. El botón de descarga, que suele estar bien señalizado. Y los electrodos adhesivos o parches, que se aplican sobre el torso del paciente, a través de los cuales el DESA puede analizar el ritmo, detectar la fibrilación ventricular y aplicar la descarga. Los DESAs necesitan un mínimo mantenimiento de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Se debe tener en cuenta que los parches son de un solo uso, pero aunque no los utilicemos tienen fecha de caducidad, al igual que la batería. Los DESAs deben estar ubicados en un lugar visible, accesible y debidamente señalizado para facilitar su uso en caso necesario. Es inadmisible que el DESA esté guardado en el cajón de algún despacho, ya que llegado el momento puede haber dificultades para poder utilizarlo. Y llegado su momento, ¿cómo lo utilizamos? Lo primero es encenderlo, con el botón de encendido o en algunos modelos simplemente abriendo la tapa. Si hay más de un reanimador, uno sigue la RCP mientras el otro prepara el DESA. Hay que recordar que el tiempo sin compresiones debe ser mínimo. No debemos abandonar el masaje mientras se prepara el DESA, a no ser que solo haya un reanimador, en cuyo caso priorizamos la desfibrilación sobre el masaje. ¿Por qué? Porque la desfibrilación es un tratamiento curativo, mientras que con el masaje cardíaco lo que estamos haciendo es mantener el riego de la mejor manera posible hasta llegar a la desfibrilación. Ya tenemos el DESA encendido. Ahora colocamos los electrodos sobre el pecho del paciente. ¿Dónde? Uno bajo la clavícula derecha y el otro en el costado izquierdo, para que la corriente eléctrica al pasar de uno a otro atraviese el corazón. De todos modos, en los propios parches o en el desfibrilador suelen venir dibujos indicativos que determinan el lugar de la aplicación. Es importante que los electrodos se adhieran correctamente sobre la piel del paciente. A veces es necesario secar al paciente si está muy sudado o incluso rasurarlo si tiene mucho vello. Por eso se recomienda guardar junto con el desfibrilador una pequeña toalla y una rasuradora. Si hay joyas o parches sobre la piel donde vamos a aplicar los electrodos, debemos retirarlos. O si el paciente lleva un marcapasos o un desfibrilador automático implantable, debemos colocar los electrodos al menos a 10 centímetros del dispositivo, que suele ir implantado bajo la clavícula izquierda. Una vez colocados los electrodos, el DESA analiza el ritmo. Para ello es importante que nadie toque al paciente, ya que puede interferir en el análisis del ritmo. En este momento es cuando debemos suspender el masaje cardíaco de forma momentánea. Tras el análisis del ritmo hay dos opciones: que se recomiende o no se recomiende una descarga. Si se recomienda una descarga, nos aseguramos de que nadie esté tocando al paciente y apretamos el botón de descarga. Posteriormente seguiremos con las maniobras de RCP. Si por el contrario no se recomienda una descarga, directamente seguimos con las maniobras de RCP. En ningún caso retiramos los parches para reanudar la RCP, ya que a los 2 minutos el desfibrilador volverá a analizar el ritmo y volverá a recomendar o no recomendar una descarga. En caso de que el paciente se recuperara, podemos apagar el DESA, pero dejaremos los parches puestos. Respecto al uso del DESA en niños, hay que saber que la fibrilación ventricular es menos frecuente que en adultos, aunque en la parada pediátrica también podemos utilizar el DESA si está disponible. En niños mayores de 8 años lo utilizamos igual que en los adultos. En los niños de entre 1 y 8 años se deben utilizar parches pediátricos especiales o ajustar el DESA a modo pediátrico. Pero si esto no es posible, se puede utilizar como en los adultos. En los menores de 1 año no se recomienda el uso del DESA salvo indicación expresa del fabricante.
Finalmente, y a modo de resumen, recordad que la desfibrilación es el único tratamiento curativo de la fibrilación ventricular, que cuanto más precoz sea la desfibrilación, más eficaz será, y que mientras llega el desfibrilador debemos mantener al paciente con RCP. Aunque el tiempo sin compresiones debe ser mínimo, no debemos retrasar la desfibrilación bajo ningún concepto.